días, hermanos. Me alegra una vez más que estemos aquí listos para volver al tema de la exposición de la palabra de Dios. Nosotros estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Estamos en el versículo 10. Y estamos tratando con precisión este tema de los dones espirituales. ¿Por qué es importante tocar este tema de los dones espirituales? Porque es que la doctrina carismática se ha venido extendiendo por toda América Latina y mucha gente cree que lo que se ha venido enseñando es la última verdad y a veces no se han tomado el trabajo de investigar un poco más sobre el significado de este tema de los dones espirituales. De manera, hermanos, que vamos a continuar con este asunto y vamos a ir al versículo 10, donde estamos, 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Dice así el versículo 10: a otro el hacer milagros. Ya lo vimos. Y vimos cómo este asunto de los milagros, pues eso no es lo que se enseña. A otro profecía. También vimos lo que es verdaderamente la profecía. A otro discernimiento de espíritus y a otros diversos géneros de lenguas. Bien, vamos a tratar este tema, diversos géneros de lenguas, porque es que este asunto de las lenguas ha sido una enseñanza casi que básica entre las iglesias carismáticas. El gran problema con la doctrina carismática es que espiritualizan todo y en el caso de los dones espirituales siempre le dan un carácter sobrenatural. Siempre están enseñando que los dones sobrenaturales son dones misteriosos, casi inalcanzables, dados a unas personas muy espirituales. Han llegado al extremo de enseñar que si uno no habla en lenguas, pues no tiene el Espíritu Santo, es decir, no es salvo. De manera que, en primer lugar, vamos a definir qué es este asunto que se menciona aquí como un don, el don de tener diversos géneros de lenguas. Bueno, empecemos por definir la palabra lengua. La palabra lengua, que se traduce aquí en la Biblia del griego, viene precisamente de un término griego que es glosa, que traduce también idioma. Así que la traducción también es razonablemente cierta de que puede traducir diversas clases de idiomas. Y no, como dice aquí, diversas clases de lenguas, no necesariamente, como si lengua fuera algo extraño. En primer lugar, la enseñanza errónea dice que las lenguas son palabras desconocidas que el Espíritu Santo da a un creyente, pero que él no las entiende. Entonces, para poner un ejemplo, uno está orando cuando de pronto el Espíritu Santo lo toma o lo posee y uno empieza a decir palabras desconocidas. Puede ser cualquier palabra. Por ejemplo, uno empieza a decir alaba sanda, 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 sanda. ¿Y qué quiere decir eso? Ni idea. Bien, sobre el tema de la interpretación de este versículo y de este don, la doctrina carismática es conocida por su eisegesis, no por su exégesis con X, sino por su eisegesis, que significa poner a decir el texto
algo que él no dice. Así que a cada texto que habla de las lenguas, ellos le dan su propia interpretación. Veamos algunos de esos textos. Uno es Hechos 2:1-11. Hechos 2:1-11. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuál era ese día de Pentecostés? Bueno, el Pentecostés era una de las fiestas religiosas de los judíos, que se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua. Se le conoce también como la fiesta de las semanas. Y también estaba relacionado con el tema agrícola. Se trataba de una gran fiesta dando gracias a Dios por la recolección de los primeros frutos. Era un día de regocijo y de acción de gracias. Por eso dice, cuando llegó el día de Pentecostés, una fiesta judía, estaban todos unánimes juntos. ¿Todos quiénes? Pues los discípulos, seguidores de Jesús. Jesús ya había resucitado. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lengua significa también figuras de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, idioma. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Así es el asunto. Pues esta fiesta, esto que se conoce como la fiesta de Pentecostés, donde sucedió este fenómeno extraordinario, milagroso, se empezó a celebrar también porque fue en este momento cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, y el milagro consistió precisamente en eso, en que empezaron a hablar idiomas, y allí había gente de muchas partes con sus propios idiomas, y entonces se admiraban de que, pero ¿cómo es esta gente? Y yo estoy escuchando en mi idioma lo que él está diciendo, y otro decía: hey, yo no sabía que hablaban árabe, yo no sabía que hablaban cretense. Era el asunto. Y eso nos indica entonces que las lenguas aquí, de las cuales se habla, eran lenguajes conocidos, de idiomas conocidos, no eran jerigonzas. Una jerigonza es una palabra desagradable y difícil de entender. No era eso, eran idiomas humanos conocidos, porque de otra manera todos los que estaban allí no hubieran entendido nada. ¿Y por qué Dios introdujo esta señal maravillosa? Porque en este día de Pentecostés se estaba cumpliendo la promesa de Jesús resucitado. Entonces el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, era la promesa, en el sentido de que todos aquellos que creyeran en Jesús recibirían la salvación, y además el Espíritu Santo vino para estar
con el pueblo de Dios hasta que el Señor regrese por segunda vez. En realidad, la señal significaba que la iglesia sería ahora una sola, compuesta de personas de toda lengua y nación, es decir, de todo idioma y nación. Y eso fue una señal milagrosa que marcó como el comienzo de la iglesia del Nuevo Testamento. Otro pasaje es Hechos 10:46. En Hechos 10:46 dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Este es el pasaje cuando el apóstol Pedro se encuentra con Cornelio. Eran idiomas conocidos porque los que oían entendían que estaban magnificando a Dios. Y otro pasaje es Hechos 19:6. Hechos 19:6. Allí dice que el apóstol Pablo estaba en Éfeso predicando el evangelio y la gente no había entendido muchas cosas, y dice que Pablo, llegando, versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Igual, las lenguas que aquí se refieren es a idiomas humanos, y profetizaban en el sentido de hablar también grandes cosas acerca de Dios, como ya lo vimos unos domingos atrás. Por otra parte, la doctrina carismática enseña que esas lenguas milagrosas también pueden ser angélicas. Entonces ellos dicen, no, pues son lenguas que nadie entiende. Sencillamente también porque es que son lenguas de ángeles. Y pues nadie conoce cuál es el idioma de los ángeles. Y entonces utilizan 1 Corintios 13:1. Vamos a 1 Corintios 13:1. Después de que Pablo ha explicado todo este tema de los dones espirituales, aquí en 13:1 él pasa a otro tema y dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, esa doctrina dice, mire, ahí está claro. Pablo está diciendo que uno puede hablar en un lenguaje celestial. Pero resulta que Pablo no está hablando de un lenguaje angélico, celestial, extático, sino que él está hablando de forma hiperbólica. Es decir, él está hablando de una suposición, como si dijera, en el supuesto que uno pudiera hablar en un lenguaje angélico y que conociera todos los idiomas del mundo, pero uno no tiene amor, pues tampoco sirve mucho. Ahora, en realidad la Biblia no dice que hay un lenguaje angélico o celestial, y que cuando una persona está hablando en lenguas puede estar hablando en un lenguaje angélico. Cuando el ángel Gabriel anunció a María su concepción natural, ¿en qué lenguaje le habló? Él no le habló en una lengua angelical especial, de manera que María no entendía y se vio en la necesidad de orar para poder interpretar lo que el ángel estaba diciendo. No, el ángel le habló en idioma hebreo. Y uno encuentra allá en los evangelios que el ángel entra donde estaba María y le dice, salve, muy favorecida. Y ella entendió lo que el ángel le dijo. Otro pasaje es 1 Corintios 14:2. Aquí el apóstol sigue diciendo, ¿no? Después de haber explicado lo de los dones, sigue diciendo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este es un versículo que ha sido muy maltratado y tergiversado. Aquí simplemente el apóstol está diciendo que si alguien habla en un lenguaje desconocido,
pues nadie le entiende. Es como si hablara misterios. Si yo no entiendo el idioma de otra persona y viene y me habla en su idioma y yo no lo entiendo, pues quedo perdido, es como un misterio para mí. Así que es necesario que haya un intérprete. Por eso abajo en el versículo 13 de 1 Corintios 14, Pablo dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña para los demás, pide en oración poder interpretarla. Otra interpretación que ha hecho mucho daño entre las iglesias es la de 1 Corintios, ahí en el capítulo 14, el versículo 2, pero también en el versículo 4, dice así, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y luego, en el versículo 28, dice, del mismo capítulo 14, dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, dicen que es simplemente un lenguaje de oración privado dado a los individuos para su propia edificación privada. Entonces, si yo estoy orando al Señor y me da por decir palabras desconocidas para mí, no se preocupe, ellos enseñan, eso es una manera también de orar de manera privada. Así que los pastores y maestros enseñan que si alguien estando en oración resulta hablando jerigonzas, es decir, palabras que uno no entiende, palabras raras, no es que la persona se está volviendo loco o algo así, sino que son lenguas. Y que no se preocupe, porque aunque él no entienda nada, de todas maneras está siendo edificado. ¿Edificado cómo? Nadie sabe. Es un misterio. Así que si el Espíritu Santo lo toma en la iglesia y usted empieza públicamente a decir cualquier palabra, por ejemplo, alabazanda, sanda, y nadie interpreta, entonces usted lo que tiene que hacer es mejor callarse y seguir hablando en lenguas para usted mismo. Debe seguir orando en esas jerigonzas, pero en privado. Esto es equivocado, porque los dones del Espíritu Santo son dados para la edificación del cuerpo, y no es un lenguaje de oración para su propia edificación privada. Pero han rodeado de esa manera de interpretar de un misticismo y un misterio. Bien, ¿qué son pues las llamadas lenguas? ¿Qué son? Primero, no es un lenguaje sobrenatural que nadie entiende. ¿De cuándo acá a uno le da por hablar palabras sin sentido que no sirven para nada? Es por eso que Pablo nos sigue explicando en los versículos 18 y 19. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Creemos que no son las lenguas que estamos hablando, sino en los idiomas que él conocía. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguaje desconocido, o en lengua desconocida, o en un idioma desconocido. Él decía, es preferible en la iglesia hablar que la gente entienda y comprenda lo que se está diciendo, y no en lenguas extrañas, es decir, en idiomas que nadie conoce. Y Pablo está diciendo es que entonces este tema de las lenguas no es que son idiomas, sino que pueden ser interpretados por otra persona que sí conoce esa lengua o idioma. Segundo, no es un lenguaje extático o místico, ¿no? Que la persona es tan espiritual que sale de sí misma y está en pleno contacto con Dios y empieza a decir cosas. No es un lenguaje estático mediante el cual uno entra en una especie de trance y la mente queda en blanco y uno no entiende nada.
de lo que está diciendo. Eso era una de las prácticas de las religiones paganas de misterio. Era una práctica común en la ciudad de Corinto. Una práctica que entró a la iglesia por personas con poco conocimiento de la revelación apostólica. No es la manera como Dios entrega revelaciones personales. Ese es otro aspecto. La revelación ya está completa. Alguien dirá que se refiere a revelaciones particulares. Por ejemplo, que yo voy a hacer un viaje, estoy orando y de repente hablo en lenguas y entonces Dios me dice que tal vez el viaje no conviene. Eso no es así, eso es hechicería y misticismo. Las lenguas no es un lenguaje privado de oración para los creyentes, como lo estábamos viendo ahora. Ese es un concepto que no es bíblico. Examinemos el texto en el cual se apoyan algunos para decir que puede ser que las lenguas son como una especie de oración privada en lenguas. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice lo siguiente el apóstol Pablo, y está hablando pues en términos generales de otros temas, pero llega a este tema en el cual dice que por la fe nosotros tenemos que andar en este mundo, y dice que nosotros tenemos fe y esperanza en las cosas de Dios. Y en el 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hay ocasiones donde uno dice, bueno, ¿y cuál será la voluntad de Dios? Yo necesito orar, necesito saber. Y entonces aquí es cuando el Espíritu Santo entra en acción y dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces ellos interpretan que es el Espíritu Santo ayudándonos a orar en lenguas para yo conocer cuál es la voluntad de Dios sobre X asunto. Pero este versículo no dice nada con respecto a esto de hablar en lenguas. Es algo acomodado esa interpretación. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? En este versículo, primero, el Espíritu Santo ora por nosotros, ¿no? Cuando yo en mi debilidad estoy confundido, siendo cristiano, Él ora por nosotros, no que me da una lengua para orar. Segundo, dice que Él intercede con gemidos. Un gemido es como un suspiro, como algo que uno anhela, y no es un lenguaje. Y son gemidos indecibles. Eso quiere decir que no pueden ser escuchados. Entonces confirma que no es un idioma ni una lengua este tipo de intercesión del Espíritu Santo por nosotros. Por eso decimos, no es un lenguaje privado para los creyentes. No, no lo es. Ahora, otro aspecto es que no existen profecías en lenguas. Primero, porque no hay profecías hoy. Ya lo vimos. Vimos exactamente qué es esto del don de la profecía. Y en segundo lugar, porque el último profeta fue el Señor Jesucristo. Como dice Hebreos 1, Dios nos habló de muchas maneras en el Antiguo Testamento, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, que nos ha entregado la revelación especial. ¿Qué son pues las lenguas? Lo que las iglesias o algunas iglesias
mal llamadamente carismáticas, practican hoy son un galimatías, es decir, palabras sin sentido, es pura cháchara, es decir, un poco de palabras inútiles. Y esa doctrina malsana busca que la gente las crea. Un tercer aspecto es que este asunto de las lenguas alimenta la curiosidad humana. Así engañó el diablo a Eva, porque sabemos que el Señor le dijo a Adán y Eva, miren, no coman de ese fruto. Entonces Satanás le dijo a Eva, no, eso no es cierto. Mire lo apetitoso que es. Debe ser rico. Y entonces Eva se puso a mirar y dijo, ¿verdad, no? Se ve delicioso, y comió y violó, no obedeció a Dios. Quiso tener su propia experiencia. Ahora, hay gente que dice que tiene este don de las lenguas y uno le pregunta, pero es que eso no es claro en la palabra, no es bíblico lo que ustedes enseñan. Dicen, pero yo lo experimenté. ¿Y qué experimentó usted? No, que yo hablé en unas palabras extrañas. Entonces yo tuve la experiencia. De manera que para ellos la experiencia es más importante que la Biblia. Y uno no puede construir la sana doctrina basado en su propia experiencia, sino que nuestra fe tiene que estar basada en lo que dice la palabra. Y esa experiencia de tantos que hablan en lenguas no puede ser la norma hoy en día para todos. Lo que no es respaldado por la doctrina bíblica es falso. Y si es falso, es demoníaco. Satanás busca desfigurar la verdadera revelación de Dios. Como decía el finado pastor Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, bautista, en su época, decía lo siguiente sobre este tema. En Londres, algunos medio lunáticos son muy aficionados a venir a verme con mensajes del Señor para mí, y yo les ahorraría algunos problemas si les digo de una vez por todas que no voy a escuchar ninguno de sus estúpidos mensajes. Nunca sueñe que los eventos se les revelan por medio del cielo, o puede llegar a ser como uno de esos idiotas que se atreven a imputarle sus locuras flagrantes al Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que las personas hablan cosas sin sentido y fantásticas, y así les han enseñado, y entonces ellos dicen, no, es que es el Espíritu Santo el que me está dando esta experiencia. No, no es el Espíritu Santo. Y continúa diciendo este predicador, atribúyale al diablo esa experiencia, no al Espíritu de Dios. Si usted tiene tal ardor en su lengua por decir tonterías, atribúyeselas al diablo, no al Espíritu de Dios. Cualquier cosa que el Espíritu deba revelarnos ya está en la palabra de Dios, pues Él no añade nada más a la Biblia y nunca lo hará. Así las cosas, es un abuso de la buena fe de las personas, porque mediante su gestión psicológica manipulan a las personas a través de una serie de técnicas y las ponen a decir galimatías, es decir, a hablar en un lenguaje confuso, en jerigonzas que nadie entiende. Y le dicen que es Dios. ¡Qué abuso se ha cometido con mucha gente inocente! Así, de manera que lo que sí son las lenguas es que es un lenguaje aprendido, porque enseñan la pronunciación de cuanta sílaba llega a la mente de la persona. Por eso es necesario tener mucho cuidado.
Esto lo advirtió el profeta Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 23, versículo 16. Jeremías capítulo 23, versículo 16. ¿Qué dijo el profeta? Hace muchos siglos. Estas sí son verdaderas profecías. Dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Una de las características de los falsos profetas es que le decían a la gente que estaba en el pecado: tranquilo, siga así, que eso nada le va a pasar. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a sus palabras y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? No, lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra, y he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Así es el asunto. Y sigue hablando de este tema tan delicado. Esas personas realmente no tenían temor de Dios. Y todos estos hoy en día que se inventan una cantidad de asuntos y engañan a la gente, no tienen temor de Dios. Conclusión. Hermanos, no hay una prueba convincente ni consistente que nos diga que lo que hoy practican algunas iglesias es de Dios. Ellos dicen que es de Dios, pero no hay prueba bíblica. Específicamente hemos hablado del tema de los milagros, de las sanidades, y ahorita este tema de las lenguas. Satanás, el enemigo de Dios, siempre ha tratado de falsificar la verdad de Dios. Esto lo ha hecho falsificando los dones espirituales. Por eso el apóstol Juan nos exhortaba a no creerlo todo, sino probar los espíritus, probar a las personas, a ver si realmente lo que dicen es de Dios. Una de las señales de un carácter cristiano noble es el aceptar sus equivocaciones. Quizás muchos de nosotros hemos sido engañados debido a nuestra credulidad. Nos han fascinado con esas doctrinas y quedamos completamente ciegos. Pero damos gracias al Señor que nos ha iluminado con su verdad y nos ha sacado de la oscuridad. Apreciado hermano, lo invito a pensar en las palabras del apóstol en Romanos 12:2. Epístola a los Romanos, capítulo 12:2. Y con esto terminamos. Dice así el apóstol: no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, a estos tiempos,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí nos está diciendo, y de manera muy especial, cuando dice aquí que debemos renovar nuestro entendimiento, es decir, debemos renovar nuestra comprensión de las cosas. Entonces, si uno le han enseñado algo equivocado y uno cree que esa es la última verdad y uno ama esa verdad y uno pelea por ella, pero un día el Espíritu Santo le dice: no, un momento, tranquilo, renueve su entendimiento, renueve la manera de comprender las cosas, y le muestra su verdad, pues eso es una maravilla. Necesitamos es una renovación en nuestro entendimiento para echar a la basura todo conocimiento erróneo. Así que, hermanos, ruega al Espíritu Santo que lo ilumine, que lo ayude. Así hice yo hace muchos años, cuando andaba confuso con todas estas marea de doctrinas y de interpretaciones equivocadas. Costó tiempo, pero el Señor poco a poco me fue llevando y me fue mostrando su verdad en la palabra, y me fue prestando otros predicaciones de otros pastores que él ha usado en tiempos pasados, y fui llegando a la verdad y a la correcta interpretación de su palabra. Es mi deseo, hermano, que Dios le ayude a salir adelante y que usted sea un creyente con una mente renovada, con una comprensión iluminada acerca realmente de lo que Dios quiere. Que Dios le ayude, hermano. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias en esta hora, oh Padre. Señor, nosotros seguimos humildemente reconociendo que nos falta mucho, y que si tú no nos iluminas con tu palabra para entender tu revelación que nos has dejado escrita aquí en la Biblia, andaremos a tientas, a oscuras. Padre Celestial, gracias, Señor, por iluminar nuestra mente, por renovar nuestro entendimiento, por conocer tu palabra a profundidad. Ayúdanos, Señor, a no ser engañados por tanta doctrina equivocada, por tanto movimiento que busca es otras cosas, menos la auténtica predicación de la sana doctrina apostólica, como tú nos las has dejado aquí escrita. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.